Si tienes temor, no hay dirección y no encuentras la salida, acércate a Dios, es la solución, sé parte de esta familia. Solo acércate a Él, no lo dudes más, en nuestra iglesia lo vas a encontrar. Shekinah, una nueva manera de ver la vida. Shekinah, una palabra de fe tiene Dios para tu vida. Shekinah, somos tu familia. Siete enemigos de la santidad en la familia. Hermanos, lo que hoy estamos abordando, antes de poder comenzar con el primero, es importante, a usted le interesa, a mí me interesa, porque si nosotros lográsemos entender en realidad el concepto de la santidad, yo lo estaba rumiando este día, yo entiendo, por lo que sé de la santidad, que santidad significa elevación, algo que se eleva por encima de lo ordinario. Eso es santidad y se refiere a Dios. Dios es santo. Dios es santo. Lo dice la Biblia, hasta lo hemos cantado. Los serafines decían santo, santo, cuando lo vieron. Eso es elevación. Dios está por encima de lo ordinario. Él es santo. Nosotros también podemos ser santos. Una vez le preguntaron a alguien, pero si no podemos ser santos como Dios. Le dijo, hizo un círculo y dijo, sí, Dios es esto. Hizo un círculo grande y esto es Dios, dijo. Y luego hizo un círculo pequeño y dijo, estos somos nosotros. Dios es santo absolutamente y nosotros somos santos dentro de la santidad de Dios en forma relativa. Y nuestra santidad tiene sus fases. Una santidad inmediata, cuando llegas al Evangelio ya eres considerado santo. Te saliste del mundo y te viniste al Señor. Pero es una santidad progresiva porque vamos progresando. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta ser perfecta. Pero es una santidad absoluta cuando llegamos por fin a la presencia de Dios y ya no tenemos tentaciones y somos purificados y somos como Dios. Por eso la Biblia dice que seremos como Dios. Así dice la Biblia, que seremos como Dios porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza, dice la Biblia, se purifica, se santifica. El mundo cristiano de hoy no está hablando mucho de la santidad. Realmente siempre se oyen predicaciones que hacen énfasis en las consecuencias del pecado, pero no en la santidad. Y la santidad está en la Biblia y nos interesa a todos, hermanos. Otro concepto de la santidad es esplendor. La zarza en el monte Sinaí. Ese esplendor que cuando usted vive una vida distinta al común, usted llama la atención. Usted es una persona diferente y por lo tanto hay esplendor. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés bajó del monte traía un velo en su rostro? ¿Cuántos se acuerdan de haber leído eso? ¿Por qué traía Moisés un velo en su rostro? Porque era la santidad de Dios. Había estado 40 días en el monte Sinaí y había visto a Dios cara a cara, se había deleitado en la presencia de Dios y con esa gloria Él bajó de la montaña y la gente no pudo verlo a priori porque traía la gloria de Dios. Digan conmigo, la gloria de Dios. Cuando los discípulos, allá en el libro de los Hechos, los vieron las autoridades, los acusaron y les dijeron, ustedes han andado con ese que se llama el Maestro, con Jesús. No pueden ocultarlo. Algo había en ellos y es que ese esplendor de la gloria de Dios, que cómo se necesita en este tiempo. Una vez leí un poquito de la historia del predicador Charles Finney. Cuenta que iba entrando a Nueva York en un tren, en el siglo XVIII. Nadie sabía que ese día Charles Finney iba entrando por las
por las avenidas del ferrocarril en Nueva York. Y dice que apenas el tren iba pasando, la gente que ese día estaba laborando en un día ordinario en las empresas, en las manufacturas y todo eso, estaban trabajando, empezaron a llorar y no se explicaban el por qué lloraban, no tenían explicación. Algunos salieron a la calle y se tiraron de rodillas y empezaron a levantar sus manos al cielo y a decir: Señor, perdónanos, Señor, soy pecador, perdóname. Eso lo dice la historia. Y lo que se comprobó es que un hombre santo de Dios iba pasando apenas por la calle en el tren, y esa gloria, digan conmigo, esa gloria, ese esplendor de la gloria compungió el corazón de la gente, tocó el corazón de los que estaban allí. Hermanos, yo sé que si vivimos en santidad en un mundo corrompido, podemos traer el esplendor de la gloria de Dios. El mundo de hoy no necesita más templos, no necesita más iglesias o más multitudes de gente y más bandas musicales. El mundo de hoy lo que necesita es conocer un poquito del cielo, de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios la podemos llevar nosotros al trabajo, la podemos llevar a la escuela, la podemos llevar en el bus, en la calle. Porque cuando hay un hombre que ha tenido un contacto con el Espíritu Santo de Dios, trae su gloria, ese hombre puede impactar sin palabras al mundo. Y esa gente es a usted, esa gente que puede impactar su contexto social es usted. Y por eso tenemos que estar llenos de la gloria de Dios. Un tercer concepto es el de separación. Separación y consagración. Separación del mundo. O sea, ya no somos del mundo. Nosotros vivimos, pero no somos de ese mundo. Estamos todos los días comiendo y caminando con el mundo y haciendo cosas con el mundo, pero no somos del mundo. Alguien dice amén. No somos del mundo. No somos del mundo. Eso significa separación. Y la otra es consagración. O sea, pues que nosotros voluntariamente nos hemos consagrado, que significa dedicado, ofrecido a Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Tenemos su apellido. Y por ser hijos de Dios, somos santos. Ustedes son santos. Entonces, pero hay enemigos que atentan contra la santidad. Y eso no lo podemos evitar. Todos los días nos arriesgamos en la calle. Dios se arriesga cuando nos envía a la calle. Ahí están los enemigos. Y hay una institución que es la familia. Y es la base, es la clave para tener iglesias saludables, para tener municipios saludables, para tener escuelas saludables, para tener un país saludable, una sociedad saludable, y es la familia. ¿De dónde salen los buenos hijos? De la familia. ¿De dónde salen los buenos profesionales? De la familia. ¿De dónde salen los siervos de Dios? De la familia. ¿De dónde salen los buenos predicadores? ¿De dónde salen los buenos salmistas? De la familia. ¿De dónde salen los grandes empresarios? De la familia. ¿De dónde saldrán los presidentes? De la familia. Y si nosotros nos descuidamos en la familia, Satanás viene con esos enemigos, acaba nuestra familia y luego tenemos un gran problema ahora. Pero ¿cuántos de ustedes realmente quieren oír algo que tiene que ver con la familia? ¿Cómo ayudar a la familia a vivir en santidad? Sí vinieron por eso, ¿verdad? Vamos a ver, en primer lugar, el enemigo número 1 se llaman los heteos. Y yo estaba investigando qué significa heteo, y significa terror, o hijos del terror. Porque era una tribu feroz del terror en aquel tiempo. Y hablar de esto no es difícil en nuestro contexto, porque estamos agobiados por una cultura del terror. Eso se llama violencia, destrucción y muerte. ¿De dónde ha venido todo esto? De la familia. La gran mayoría de personas que están haciendo terror y violencia son jóvenes que han abrazado esta cultura de violencia. Sé que muchos de nosotros no tenemos el valor siquiera de matar un perro. Yo tampoco tengo el valor de matar un perro. Y ya me acordé que sí maté uno.
justo cuando venía diciéndole a Rosita de San Miguel a San Salvador, nunca he matado un perro y no tendría el valor de hacerlo, se me atravesó uno como a las 8 de la noche, bien cerquita, y ya no lo pude evadir y lo maté. Pero Dios ya me perdonó. Pero ¿saben qué? Hay una cultura de violencia. ¿De dónde sale eso? Nosotros descuidamos los principios, los valores, los preceptos de la palabra de Dios en casa. Hacemos caso omiso a lo que se nos enseña, se nos predica. Llegamos al hogar y abrimos la puerta al enemigo para que entre el terror, para que entre la violencia a nuestras casas. ¿Por dónde entra la violencia? Les voy a decir por dónde. Por la televisión. ¿Qué miran sus hijos, hermano? ¿Por qué nuestros hijos son violentos hoy? Yo no digo que no ha habido violencia en otro tiempo, pero era menos violento antes. Ahora hay mucha. ¿Por dónde entra la violencia? La televisión. La televisión, o bien estamos viendo cosas que incitan al sexo o incitan a la violencia. ¿Cuánto tiempo pasamos en la televisión como familia? ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos a las cosas de Dios en familia? Puedo decirle sin temor a equivocarme y sin pedirle disculpas a nadie, que muchos no saben qué es ocuparse un poquito en la familia de las cosas de Dios. Se han dejado las cosas de Dios para el fin de semana, esperando que sean los pastores, los líderes de las iglesias, los que enseñen para toda la semana, ignorando que los principios que forman a los hijos en los valores eternos no necesariamente se adquieren en un templo, una iglesia, sino en la casa. Cuando ustedes han leído la Biblia como familia, se han reunido a orar como familia. Pero los hijos sí tienen todo el día para ver televisión y para llenar su corazón y su mente de esos insumos violentos y generan violencia a la casa. Segundo enemigo, los jergueseos. Yo no tengo una definición sobre ellos y no se dice mucho, pero los jergueseos, algunos piensan que fueron los que originaron a los gadarenos. ¿Sí han oído hablar de los gadarenos? ¿Se acuerdan de un endemoniado en tiempos de Cristo? Que comía en los sepulcros, que vivía en los sepulcros, que andaba por ahí haciéndose daño, y que cuando Jesús lo vio, le dijo que no lo sacara, y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le contestó: me llamo Legión. Y el Señor ordenó que salieran de él y se poseyeran en unos cerdos. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el asunto. Ahora, hay mucho que decir sobre eso. Esto representa la oscuridad espiritual en que muchas familias viven a causa de la frialdad y religiosidad. Hermano, yo quiero que me ayuden esta tarde. Dígale a su vecino: no sea religioso. Hermanos, ayúdenme. Sí que en las iglesias se vive religiosidad, ¿verdad? Oiga, hermano, yo a veces paso revista a todo lo que hemos vivido aquí en años y años, y digo: fulano no está, sutano se fue, fulano aquí, la otra allá, y fulanita que va y viene, se aleja y se acerca, pasa un tiempo en el mundo y luego en la iglesia. Aparecen bien espirituales cuando llegan, pero luego se van y vuelven a ser carnales. Una cosita cualquiera los distrae y los separa otra vez de la comunión con Dios. Y yo digo: pero ¿cuántos aquí están? Estos van y vienen y estos se mantienen firmes. Nadie los ha movido. Otros ya están muertos porque se salieron de las cosas de Dios y ya murieron, y estos siguen de pie, gracias a Dios. Hermanos, y ese principado de religiosidad que se mueve en el ambiente llega a nuestra Chequiná, no crean, llega a esta iglesia. Y yo sé que muchos somos religiosos. El domingo es el día de ponerlo la máscara de cristiano. El domingo nos ponemos la mascarita de líder, de pastor, de servidor. El domingo es que nos pintamos de evangélicos y parecemos bien espirituales, pero en la semana somos mundanos. ¿Me escucharon? Y es que el diablo nos ha mentido y nos ha dicho: viva así, no se exija mucho.
No sea tan fanático. No hay nada de malo en eso. Usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Decían los agnósticos, los nicolaitas en los días del Nuevo Testamento. Su cuerpo hace lo que quiera y no daña necesariamente su espíritu y su alma. Y nos han vendido esa idea de que no es necesario cuidar nuestro cuerpo, lo que hace el cuerpo, pero es necesario cuidar el cuerpo. Mañana vamos a hablar de eso. Por dónde entra el pecado y todo eso. Vamos a tener cuidado. Y tanto como su alma es de Dios, su espíritu es de Dios, su cuerpo es de Dios. La Biblia dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted necesita entender que toda su existencia debe ser santa para Dios. Cuide eso. No sea mediocre. Si se mete a ser cristiano, séalo total. Porque usted es cristiano y pecador, hasta mal pecador es. Porque usted se cuida cuando va a pecar. El mundano no se cuida, él hace lo que hace y no anda viendo quién lo está controlando. Pero el que anda pecando se anda cuidando. Y llega a la iglesia y escucha la palabra y se va molesto y dice, por mí lo dijeron, a ver quién le vino a soplar. Es que me miraba mal, yo pienso que él ya sabe. Y usted se siente acusado siempre porque no es ni buen cristiano ni buen pecador. Pero ¿cuántos quieren ser buenos cristianos aquí? Que viven para Dios. Renuncia al mundo. Renuncia a las prácticas que usted sabe que son incorrectas, que son ilícitas, que le están contaminando su vida. Cuidado y se permite usted esas músicas. Yo soy bien radical en eso. ¿Cuándo hemos estado poniendo música del mundo en la casa? Yo he ido a hogares de cristianos donde la música del mundo suena como, bueno, una vez hasta un predicador sonando con todo aquello. ¿Cuándo nosotros hemos tenido un CD en la casa? Aquí está mi familia y que digan, ¿cuándo yo me he llevado un CD del mundo, de la música del mundo y le digo, oigámosla juntamente con Marco Witt? ¿Cuándo? No estoy aquí para sonar bonito, nunca, nunca, nunca. Mis hijos nunca me han escuchado una canción del mundo, nunca, nunca. Y si la canté dormido, solo sabe mi esposa, mis hijos, no. Yo nunca he hecho eso. Pero sí, y les digo de todo corazón, yo he alabado a Dios con todo mi ser siempre. He cantado a Dios y lo voy a seguir haciendo. Quite el anatema de su casa. Dígale que está a la par, quite el anatema de su casa. Es mediocridad vivir con Dios y con el anatema. Hermanos, les voy a decir algo. Enseñemos principios y valores. Dije principios, no religiosidad. Con todo el respeto que me merecen muchos, pero vestite de tal manera. Porque si no te vestís de tal manera, no es santa. ¿A cuántas de ustedes les han dicho allá afuera los hermanos que ustedes no son santas porque llevan un pantalón? ¿Verdad que les han dicho, mujeres? Porque a mí no me dicen que no soy santo, yo llevo pantalones. Y la cultura oriental, el vestido del hombre es igual que un vestido de mujer. Y la Biblia no dice pantalones, dice vestido de varón, de hombre. No se ponga arito, no se ponga oro, y por eso dice que es pecadora. Pero esos que critican tienen una lengua así, mire, larga, filosa, chambrosa. ¿Saben que el chisme es pecado? ¿Y por qué se pone a hablar del pastor delante de sus hijos? ¿Por qué se ponen a hablar de la iglesia, los asuntos que no les gustan delante de la familia? ¿Saben que eso es pecado? ¿No han oído decir que la ropa sucia se lava en casa? Ah, entonces voy a seguir chambreando en la casa. No, no. Escuche, hermano, mire, no podemos, enseñemos principios. ¿Sabe cuáles son los principios que funcionan? Los principios de la palabra de Dios. Hijo, usted tiene que ser correcto en esto. Si le dan un cambio de más, devuélvalo. Usted no tiene que mentir. Hijo, usted haga esto. Cuando usted enseña principios, no la cultura religiosa. Tenés que ir conmigo al culto y lo lleva de la oreja. Y siéntese ahí y no se pare. Así lo hizo una madre una vez. Y sentó a la niña y le dijo, no te pares. Y la niña se puso así y le dijo, estoy sentada por fuera, pero por dentro estoy parada. Porque eso es religiosidad. Eso es religiosidad, pero cuando usted enseña principios, el amor a Dios, la devoción,
La palabra de Dios, que los niños desde chiquitos andan con la Biblia. Mi primera Biblia, dice alguna, preciosos momentos, dice otra. Y cuando los niños ya comienzan a traer la palabra de Dios, se les enseña a ofrendar, a diezmar. Cuando los niños empiezan a asistir a la escuela bíblica, cuando los niños empiezan a participar aquí, cuando los niños empiezan a adorar a Dios desde chiquitos, eso es enseñar principios y valores. Enseñe principios y valores. Eso funciona. Alguien dice amén. Vamos al tercer enemigo, los amorreos. La palabra amorreo significa montañés y se refiere a la arrogancia y la falta de humildad. Ese es un enemigo en la casa. ¿A poco no es cierto que en la casa somos arrogantes? Somos faltos de humildad en la casa. Yo levanto la mano. Decir que no nos hemos equivocado es mentira. Pero Dios está trabajando en eso. ¿Cuántos hijos son arrogantes en la casa? Creen que sus padres son ignorantes y que ellos pues saben más y que sus padres son anticuados y son rucos y están acabados. Y son orgullosos y no se dejan enseñar. ¿Cuántos papás son orgullosos? ¿Cuántos esposos, su esposa los quiere ayudar y no se dejan? Son como los amorreos. Ese espíritu del amorreo se mete y quita la santidad. ¿Sabe, hermano? Dios ha dado un orden en la familia, es una estructura bíblica y esta debe respetarse. No hacerlo es quedar a merced del diablo. Ese orden es claro. Mírenlo por favor. Primera de Corintios 11:3. Ahí está parte del orden que Dios ha dado. Dice la Biblia ahí que Cristo es cabeza del varón. ¿De quién es cabeza Cristo? Señores, el hombre tiene como cabeza a Cristo. Pero ¿qué dice del varón? ¿Qué es el varón en la casa? Ahí dice que es la cabeza. Si estás a la par de tu esposo, dile: vos sos la cabeza. Dígalo. Sin temor a que se enojen conmigo, pero ¿cuántos hogares descabezados tenemos? No hay cabezas en los hogares. Ella es la espiritual, ella es la que sirve en la iglesia, ella es la generosa, ella es aquí y el hombre detrás. Ahora, ¿qué dice la mujer? Implícitamente dice que la mujer es el cuerpo. ¿Es qué? Pero ¿cuántas mujeres se imponen al hombre y lo hacen para donde quieren? ¿No es cierto, hombres? Por esta vez, digan amén si quieren. Ahora, hijos, a ustedes les voy a hablar hoy. Efesios 6, 1 y 3 es el que estoy buscando. Aquí está con los hijos. Dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, que es justo. Honra a tu padre y a tu madre. No engañe a su mamá. No le diga que anda estudiando cuando en realidad, como decían el martes, anda por la playa. O el miércoles, dijeron eso. Honre a su padre y a su madre diciéndole quién es el que anda con usted. ¿Me están escuchando? Bueno, y luego dice: porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, número 1, y para que seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos obedientes les va bien. Dígale que está a la par, si usted quiere que le vaya bien, sea obediente a sus padres, hónrelos. Hónrelos. Enemigo número 4, los cananeos. Déjenme unos minutos, ya voy a terminar. Eran los descendientes de Canaán. Canaán era hijo de Cam, el que maldijo Noé cuando lo vio desnudo. ¿Y sabe qué significa ese señor cananeo? Los cananeos significa materialismo. La palabra literalmente significa mercader. El materialismo es uno de los peores enemigos en la familia. El materialismo representa aquellos hogares que hacen de todo, pero nunca se ocupan de las cosas de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han cultivado la santidad desde el hogar? ¿Cuántos de ustedes, y voy a pedir que levanten la mano, cuántos de ustedes han hecho, aunque sea una vez en la vida, lo que se conoce como altar familiar? Quiero ver sus manos en alto y no la bajen, por favor. ¿Alguna vez se han reunido con sus hijos? Ay, los bendigo, gloria a Dios. ¿Cómo trae bendición eso, verdad? Desde chiquitos en la casa. Yo lo disfruté, gracias a Dios, desde el hogar. Yo me crecí y lo pude vivir
por años con mis hijos. Ahora llevo ya más de un año queriéndome reunir. Mis hijos se crecieron. Me cuesta más, pero chiquitos, qué bonito poder tener un altar familiar, cantar un corito, leer una porción de la Biblia, orar por los niños, por sus estudios, por sus amigos, orar por sus exámenes. Es más, yo oraba hasta por la esposa de ellos y el esposo de ellas. No sé por qué no han llegado todos, pero yo oré por él, desde chiquito, yo oraba. Ellos no me pueden dejar mentir, que alguna vez se rieron y dijeron, ay papá, no ore por eso. Yo les dije, hija, lo que pasa es que Dios ya te está viendo casada, para Dios no existe el tiempo. Qué lindo es el altar familiar. Pero muchos padres están tan ocupados que no se ocupan de esas cosas que valen más que una hora viendo al Barça, hermano, con todo el respeto que me merece usted. Eso surte más efecto que una hora de películas, hermano. Y de tiendas y de comidas y de amigos, hermano, y de deporte, lo que sea. Un tiempo con los hijos, eso los marca. Número 5, los fereceos. Eso significa vulnerabilidad y representa a aquellos que siempre están abiertos a todas las cosas y se dejan llevar por cualquier corriente sin adquirir firmeza en lo que creen y para quedarse en un solo lugar donde están. Por ejemplo, hay gente que anda de iglesia en iglesia. ¿Creen ustedes que eso le da estabilidad espiritual a la familia? Contéstenme pues. Una temporada en una iglesia, otra temporada. Miren, hermanos, les voy a contar una historia que no la saben. ¿Cuántos sí han oído hablar de Carlos Marx? ¿No saben quién es Carlos Marx? Pues yo les voy a contar quién es Carlos Marx. Es un judío. Aunque no lo crean, judío. Ese señor fue un instrumento de Satanás para envenenarle la mente al mundo. Ese señor sus libros fueron la base para levantar las guerras. Cuando ustedes no habían nacido, muchos de ustedes, yo viví esa guerra aquí en el país. Con mucha pena, pero aquí muchos en la iglesia, cuando yo vine, no, hoy no están, pero muchos ya murieron, leían mucho el manifiesto comunista de Karl Marx y un montón de libros y me venían a decir que usted no sabe, lea esto. Ellos no leían la Biblia, ya murieron algunos. Karl Marx. Él era judío. Cuando sus padres se mudaron a Canadá, ellos eran judíos, fíjese, judíos. No hallando una iglesia, o digo una sinagoga para congregarse, los padres de Karl Marx se unieron a una iglesia, parece anglicana, y comenzaron a asistir y a alabar a Jesucristo. Hay una iglesia. Karl Marx estaba chiquito y él vio la hipocresía de sus padres. Dijo, ¿cómo puede ser? Mis padres son judíos, no creen en Jesús y se juntan aquí a una iglesia cristiana para adorar a Jesús. Eso lo hizo rebelarse y terminó siendo el padre de esa filosofía que llevó a muchos a envenenar, y muchos todavía envenenados hay. Bueno, muchos cuando van a la universidad les envenenan la mente y les meten esa lucha de clase y toda esa cosa que es ese gran alboroto que se da ahí. Miren, cuando ustedes no se formalizan en una sola iglesia, ustedes no están modelando a sus hijos que son serios. Aquí voy con otra. ¿Cómo vamos a tener santidad en el hogar si ni siquiera se han casado los hermanos? Dios ama el matrimonio. Dígale conmigo, Dios ama el matrimonio. Pero ¿saben qué? No ama la unión libre, hermano. La Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Pero ¿qué pasa con muchos hermanos en las iglesias? Llegan, se bautizan, empiezan a servir, están bien metidos con Dios, pero cuando les hablan de casarse, risa les da. Ya estamos viejos, ¿voy para qué? Dios ama el matrimonio, no la unión libre. ¿Por qué no se casa? Si está viviendo en concubinato, ¿por qué no se casa? La bendición está en el matrimonio. Alguien me dirá, sí, yo conozco unos que se casaron y después de casar empezaron a pelear. Ese no es problema de Dios. Ese no es problema de Dios. Los hebeos. Hebeo significa pequeñez, estrechez y comodidad.
Representa aquellas familias que prefieren darse una vida de placer muy cómoda antes de consagrarse a Dios. Conozco familias que al principio se les llamó a ser parte de esta iglesia, a formar parte de nuestros equipos. ¿Y saben dónde están ahora? En el mundo. Empezaron a darse la gran vida. Es triste cuando uno llega a un lugar a comer después de un culto y se junta con un hermano, con un montón de amigos, un montón de cervezas ahí, y acaba de estar en el culto. No les digo pues, ¿qué estamos enseñando a los hijos? Ahora yo conozco muchos padres que a estas alturas perdieron a sus hijos. Se entregaron aquí en la iglesia la bendición para sus hijos, se les dedicó, yo los presenté a Dios, pero sus hijos están perdidos. ¿Por qué? Porque sus padres preferían andar el domingo de arriba y abajo, ya voy, ya vengo, paseando, acostumbrándose a una vida mediocre, y ahora sus hijos se han perdido. Están los jebuseos. Jebuseo significa lugar trillado o lugar para pisotear. Representa a aquellos que toman en poco las cosas de Dios, juegan con ellas. También representa la fuerza del mal que quiere pisotear a nuestra familia. Las cosas de Dios no se juegan, son serias. Con Dios no se juega, con Dios hay que ser serio. Si tomamos las cosas de Dios hay que tomarlas en serio. Un buen cristiano toma las cosas de Dios en serio. Es más, estaba viendo esta semana que no se puede hacer pactos a la ligera. Yo dije, Dios mío, ¿y cuántas veces nosotros pactamos? Oh, yo abro mi boca y pacto y hago un pacto de no sé qué, y a la semana siguiente lo quebrantamos. Estaba leyendo que eso trae mucha maldición. Tenemos que ser serios en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Santifique su casa. Muestre a sus hijos que usted es serio, que usted es una mujer seria. Hombres, mostremos que somos rectos, correctos, serios, y entonces nuestra casa va a entrar en ese ambiente de santidad. Amarán al Señor, no la religión, amarán al Señor por su propia cuenta. Al fin y al cabo, lo que importa aquí es el bienestar suyo. Si usted es un hombre que se separa del mundo y se consagra a Dios, o una mujer que lo hace así, o unos hijos que lo hacen así, el bien será para nosotros. La bendición nos seguirá toda la vida. Viviremos bien, comeremos bien, nos mantendremos bien. Póngase de pie esta tarde, vamos a orar al Señor. Shekinah, una nueva manera de ver la vida. Shekinah, una palabra de fe tiene Dios para tu vida.